Pancho, muy bien. Bueno, arrancamos entonces, buenas tardes. Eh, Tardes. Empezamos con el orden del día que tenemos en la agenda, que lo puse en el chat, que el primer punto son los planteos de temas nuevos a trabajar por las organizaciones. No sé si alguno tiene algún tema nuevo que no hemos abordado en ningún momento, algo para traer, para ver si da para trabajar o no. Este es el momento. ¿Mm? Parece que no. Bien. Bueno, si no hay, no hay. El segundo punto es la propuesta de la Sociedad Científica Argentina sobre la creación de un centro de divulgación científica. Ahí pusimos el link del proyecto, ahí se están sumando los del COPIME, ahí entra Luis. No sé si María Beatriz pudiste verlo, Patricio, pudieron ver el archivo del, del proyecto. Sí, vi los proyectos que enviaste. La idea es, pido disculpas porque después del intercambio de la última reunión me había comprometido conmigo mismo a tratar de hacer algún aporte, y bueno, no me dieron los tiempos y el trabajo. Hay dos cuestiones, una más de fondo, de discusión y otra de forma. Con respecto a este proyecto de centro de divulgación, fundamentalmente los comentarios son en cuanto a la estructura del proyecto, ¿sí? El orden en que están puestas las cosas. Por ejemplo, están los fundamentos. Yo creo que en todo proyecto de ley va al final, cuando hace la presentación, ahí está con una numeración, me parece que no corresponde. Es lo que le da fuerza al proyecto y no es parte del proyecto. Estas son cuestiones de forma. Después, un cambio de orden, que después de los objetivos, ¿sí? Poner el capítulo de las definiciones, ¿sí? Para que ahí quede claro bien qué es lo que se entiende por cada una de las cosas. Eso por otro lado. Después, en cuanto al tema de los objetivos, me da la sensación que la parte que dice que debe considerar la segunda oración, ¿sí? Donde se habla de que el nivel de éxito está dado por el aumento de la matrícula, las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es medio un salvavidas de plomo, ¿sí? Porque pasa a ser como una cosa, un elemento por el que se lo va a evaluar a esta, ¿se llama? A esta propuesta, con lo cual se presta a que si no hay un aumento o cómo se mide, etcétera, puede ser peligroso y que quede trunco, ¿sí? O que se desestime. Yo pondría como objetivo una cosa, si bien tienen que ser metas alcanzables, pero no con tanta, con tanta seguridad. Me parece, sí, obviamente que es lo que uno se propone, ¿sí? El aumentar el porcentaje, la formación científica, etcétera, pero me da la sensación que se transforma en el proyecto como tal en un salvavidas de plomo. Pues eso tiene que ver con la forma y el formato. Y después ahí, a ver qué más había puesto. Sí, me parece que debería ser esta idea lo más sencilla posible y dejar todo lo que más sea para la organización, que quede para lo que puede ser la parte reglamentaria, ¿no? Para no encorsetar tanto el proyecto de ley, ¿no? Si se apunta a eso. Digo por mi experiencia, o sea, cuanto más sencilla haya, más concreto sea y lo más abierto posible para que el proyecto no quede encorsetado y después cualquier cambio que haya que hacerle, si hay que hacer o cambiar un indicador o cambiar algo, significa todo un dolor de cabeza para volver atrás. Estas son las cuestiones más de forma que tenía anotado. Después la inquietud es que, bueno, teóricamente la estructura de esta organización va a ser entre
la Dirección de Ciencia y Tecnología y la sociedad científica, no entran otras organizaciones, otras sociedades, y el planteo de que seguimos, o sea, está apuntado a ciencias básicas o ciencias duras. Hay otras ciencias en las cuales no entrarían en este proyecto, con lo cual es donde queda mi planteo o mi duda de qué pasa con el resto, ¿por qué no? O hay que especificarlo bueno, un poco más, o no sé, me parece que es demasiado acotado y otras organizaciones que estamos en otra rama de la ciencia y la tecnología, como que no tenemos ninguna injerencia. Es la sensación, es la opinión, ¿sí? No sé si estoy equivocado. José, Esas son las dos perdón. cuestiones, la de forma y esta más de fondo, esta inquietud y esta duda más de fondo. Lo demás me parece que hay que, o sea, está bien, ¿sí? El tema de las definiciones, me parece que a veces son muy puntuales, muy exactas, y de vuelta, me parece que ese tipo de cosas, poner cosas tan cerradas, son salvavidas de plomo. ¿Sí? Porque es por donde después van a agarrar para darle, o van a preguntar para que empezar a darlo vuelta y a ver qué pasa, van a empezar a pedir los indicadores, meter indicadores en el proyecto, cuando eso tiene que ser por otro lado, no sé, esa es un poco la cuestión de forma nada más. Por lo demás, creo que acuerdo el tema de lo que tiene que ver con la importancia del fomento de todas las ciencias, ¿sí? De mejorar el nivel científico o la importancia que tiene la ciencia como tal, ¿sí? Para no encontrarnos con problemas como que hay gente que no se vacuna hoy porque, bueno, piensa más en los negociados de las farmacéuticas que en la importancia de los antecedentes científicos que tiene o lo que significa una vacuna, por ejemplo. O que a nivel de comercio los criterios para poner barreras sean más criterios de sensaciones o de intenciones, y no basados solamente en indicadores científicos. Con lo cual, creo que nuestra sociedad necesita pegar una revisada, una reflexión, en cuanto a la importancia y el valor que tiene la ciencia para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Creo que esto, que no me olvide nada, si queda alguna duda. Gracias. Gracias, Patricio. Antes de pasarte a vos, José, se conectó Analía Valdelou, creo que es la pronunciación. Analía, buenas tardes. Queríamos saber a qué organización estás representando, y bueno, y a qué organización vas a estar representando en este grupo. Recibimos, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Sí, no tengo cámara y recibimos la invitación de Universidad y Salud. Bueno, me conecto para ver de qué se trata la reunión, pero bueno, nada más que eso. No estoy representando, simplemente que pertenezco al área de Ciencia y Tecnología de la Universidad y Salud. Ah, perfecto. Bueno, bienvenido. Gracias por conectarse. Para nosotros es importante que una universidad como iSalud esté participando y que puedan aportar desde el lado de la medicina. José, entonces te paso la palabra respecto de los comentarios que hizo Patricio. Bueno, sí. Sí. Bienvenidos los comentarios, bienvenidos. Digamos, voy a ir por el orden que fueron mencionados, más o menos, ¿no? Los fundamentos. En realidad pusimos los fundamentos ahí porque una costumbre que viene de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados los fundamentos van al final de la propuesta, del proyecto, etc. Así que, bueno, digamos, para seguir una tradición lo pusimos al fondo. Esa es la razón. Respecto del proyecto, hay otra versión
está un poco retocada, muy poco, no creo que difiera mucho de la que leíste vos, Patricio, o la que hayan leído los miembros. Y me referiré, digamos, a tus otras intervenciones. En cuanto a lo que vos mencionás como salvavidas de plomo, en realidad nos estamos enfocando a un objetivo que es concreto, cierto, que se puede denominar o podemos mencionarlo como el crecimiento de las vocaciones científicas en la juventud. Cuando me refiero a juventud, me refiero a la población escolar en primario y secundario, ¿no? Es decir, toda la población escolar que tiene que decidir qué va a hacer cuando sea grande, digamos. Digo también primaria porque algunas veces algún chico decide su destino en el colegio primario porque encuentra que le encanta determinada área del conocimiento o de la actividad y decide hacer eso con mucha decisión y la sigue hasta el final, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso, ¿no? No sé si equivocada o de otra manera, digamos, bueno, por eso, digamos, nos interesa enfocar, no sé, digamos, cómo lo ves vos, Patricio, pero enfocar puntualmente la actividad de mejorar, ampliar, elevar la convocatoria o las vocaciones en los colegios y demás. Y para ver, digamos, si se tiene éxito o no, bueno, hay que utilizar la información que surja de los colegios, ¿no? Es decir, no veo otra manera. Por supuesto que no inmediatamente, sino en un periodo en el cual se puede desarrollar la actividad propuesta por este proyecto. Si la actividad propuesta redunda en un aumento en un periodo de tiempo, digamos, físicamente razonable, ¿no? Es decir, estamos hablando a lo mejor de años. Pero bueno, digamos, circunscriptos a los colegios de la capital, ver si se progresó, si hubo se mejoró. Yo creo que las instituciones tienen que ponerse a prueba, tienen que ver que están en lo cierto, que progresan, tienen que analizar y tienen que contrastar contra la realidad sus proyectos, digamos. Uno puede tener muy lindos proyectos, pero no van a ninguna parte. Si no dan resultado, ¿para qué están? Hay que mejorarlos. Puede ser un salvavidas de plomo, pero es una actitud honesta, me parece, frente a las cosas, digamos, ¿no? Perdón, dos comentarios. Lo de los fundamentos estamos de acuerdo, ¿sí? Que va al final del proyecto. El tema es que como venía numerado, pensaba que era parte unida, pero no, eso es lo que va al final del proyecto para la presentación. Y con respecto al otro, lo que digo es, no es el tema del fomento de la ciencia. Ahí estamos de acuerdo, hay que fomentarla, hay que desarrollarla, incluso desde chico hay muchísimos métodos, hay muchísimas formas y hay hasta distintas organizaciones e instituciones que pueden llevar a promover ese interés, ¿sí? De los jóvenes, de los niños o quien corresponda por la sede de la ciencia. Lo que digo que ponerlo como objetivo, que una medida de su nivel de éxito será el aumento de la matrícula, ahí es donde nos estamos encorsetando. Eso yo lo sacaría. Yo eso lo dejaría para cuando entramos en la parte más reglamentaria, donde se trabajarían instrumentos de medición, cómo buscar, porque esto tiene que ir a cubrir la promoción.
Tiene ¿De sentido acuerdo? lo que decís. Sí, sí, A tiene eso sentido. apuntaba, a eso apuntaba. El párrafo que vos mencionás está puesto, digamos, como un recurso literario, digamos, pero para un recurso, para hablar técnicamente, cuando el proyecto tenga una versión técnica, el proyecto es esto, entonces, bueno, definiremos mucho mejor a qué nos estamos refiriendo, porque a lo mejor la matrícula no es un indicador preciso, a lo mejor hay que hablar de estadísticas que ya se hacen, aunque a lo mejor, qué sé yo, no sé, hay que ver, hay que analizar el, el spread de estadística que existe, de formas de estadística para analizar las vocaciones en los colegios, digamos. Tal vez esos también pueden servir esos exámenes internacionales que se hacen, donde la Argentina tiene una ubicación muy pobre. Si aumenta, crece, significa que está aumentando la calidad y la cantidad de vocaciones, digamos, en los colegios, ¿no? En fin, eso se puede decidir en la definición estricta y exacta del proyecto. Otro punto que tocaste es el de las ciencias básicas o duras, etc. Bueno, en realidad no tenemos que ocultar cierta propensión a las ciencias básicas o duras. Consideramos que todas son ciencias, es decir, hablar de ciencias básicas no implica dejar de menoscabar ni dejar de lado a las otras ciencias, cualquiera que sean. Por supuesto, si tienen un fundamento y un desarrollo científico, es decir, si se basan en los métodos y en los recursos que el investigador científico pone para saber si una teoría que tiene es o no científica, es o no se le puede dar algún crédito. Sabemos que la verdad es relativa y efímera. Una teoría, por más exitosa que es, no es verdadera. Digamos, simplemente responde con éxito a las confrontaciones contra la realidad que se le hacen. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Es decir, una teoría nunca es verdadera en el sentido lógico del término. Es momentáneamente verdadera. En ese sentido, nos referimos a las ciencias básicas. Ahora bien, ¿por qué hablamos de determinadas ciencias y no de otras? Digamos, la presencia de las ciencias digamos, en la estructura, en el espectro de disciplinas que se estudian y se desarrollan, hay ciencias que tienen una muy buena ciencia y no tanto, tienen una muy buena representación. Digamos, no llamo ciencia a las disciplinas filosóficas, digamos, la filosofía no es una ciencia, es simplemente un generador de conocimiento. La ciencia más abstrusa, más dura, tiene como base algunos principios filosóficos. Los axiomas son principios filosóficos, así que no abominamos de la filosofía, todo lo contrario. Es decir, en la física hay principios metafísicos que la fundamentan. Bueno, es decir, cuando hablamos de ciencias básicas y le damos un peso, es que en el desarrollo de los países, de las economías de los países, digamos, más exitosos, está la ciencia básica como un protagonista esencial. Eso no significa que tiene que ser el único, pero tiene que tener una representación muy, muy importante. Y creemos que en Argentina no la tiene. En Argentina, desgraciadamente, no la tiene. Eso no quiere decir que no tenga científicos notables. El país ha generado varias generaciones de científicos notables, casi todos en el exterior, o muchos en el exterior,
que muestran que nuestros institutos de enseñanza, universidades, etcétera, son de muy buena factura. Eso no, por lo tanto, no estamos criticando a la ciencia tal cual está en Argentina, sino a la falta de ciencia. Tienen que aumentar las vocaciones y en las ciencias básicas, experimentales. No estoy diciendo, esto no es un prejuicio, es una realidad, Patricio. Fíjate en la ingeniería. Ingeniería tiene escasez de ingenieros. No estamos hablando de ciencias básicas, estamos hablando de ciencia aplicada y tecnología. Tiene escasez de ingenieros. Un país como la Argentina le faltan ingenieros. No sé en las otras disciplinas cómo andamos, pero no creo que estemos muy bien. Por de pronto, la ciencia en Argentina es algo que toma el gobierno y desarrolla el gobierno. Y realmente yo no estoy muy seguro que tenga que ser así. Yo creo que en los países que tienen gran éxito la ciencia es también un ítem que desarrollan las empresas. Las empresas desarrollan la ciencia, invierten en ciencia. No se presenta eso en Argentina. Por varios factores que no los podría analizar en este momento, y que bueno, evidentemente actúan o tienen consecuencias. Y uno de ellos es que no se conoce la ciencia. Un ejemplo, un solo ejemplo. ¿Cuántos saben que dentro de 40 años, 30 o 40 años, cuántos saben que dentro de 5 años se va a poner en marcha un experimento increíble que es el de fusión nuclear, el ITER, en Carandache, al sur de Francia? El experimento, en ese experimento interviene que es la creación de un reactor de fusión experimental, no de potencia, pero enorme, en que intervienen Estados Unidos, Rusia, China, todos los países, la Unión Europea, Japón, Australia. Increíblemente, ese experimento es desconocido por la mayoría de la gente. No por todos, pero por la mayoría de la gente no es conocido. Y no es conocido los avances que se hacen en fusión nuclear. La fusión nuclear es algo increíble que, si tiene éxito, implica usar el agua del mar como combustible. El agua del mar como combustible. Eso es equivalente a decir que la energía va a ser más o menos gratis. Por supuesto, las centrales de fusión no son baratas, son caras, pero todos sabemos que con el tiempo las cosas se abaratan. Ahora, que pasemos de tener el problema de la energía, acuciante de la energía, y ver que las energías alternativas no alcanzan para nada, y que la energía tal cual la obtenemos envilece la atmósfera. Pasar de eso a un sistema que no crea prácticamente residuos radioactivos, es decir, las centrales de fusión crean helio, un gas noble, y utilizan deuterio y litio, tritio, deuterio y tritio, dos isótopos del hidrógeno, para conseguir energía. Esos isótopos son abundantes, ¿no? El litio no tanto. El tritio se consigue del litio, pero utilizando los mismos reactores se pueden derivar, sintetizar el combustible para reinsertarlos. Todo eso es una cosa maravillosa para el destino del hombre en la Tierra, porque va a superar, yo no sé si se puede parar
con la voluntad el envilecimiento de la atmósfera. Creo que no. Pero aquí hay un avance concreto que podría facilitar muchísimo ese objetivo. Bueno, ese es un ejemplo de un avance científico que se desconoce en gran medida y que fue hecho por la ciencia no desde ahora, desde hace 60 o 70 años. Las investigaciones en plasma, que son la base de esta tecnología, son ciencia básica que empiezan hace 60 o 70 años a investigarse. Por supuesto, los países que están adelante son Estados Unidos, Rusia, China, Japón, todos aquellos países donde la ciencia es un componente fundamental de la actividad humana y política. Por lo tanto, no pretendemos acá y ahora convertirnos en Japón. Creo que vamos a tener que caminar muchísimo para ser Japón o cualquier país actual del primer mundo. Vamos a tener que caminar muchísimo, pero a lo mejor lo logramos. Yo creo que lo vamos a lograr con tiempo. Ahora, un paso importante para lograr ese fin es que la ciencia sea conocida, los avances de la ciencia sean conocidos y respetados. Conocidos a nivel popular, porque los principios científicos no son algo abstruso, son todos fáciles de entender. La ciencia, la base más elemental de la ciencia es fácil de explicar, no es difícil. Y eso se puede lograr con la divulgación científica. Ahora bien, de todas las ciencias, que son muchas, y no dejamos de lado a ninguna, no pensamos que la sociología está de más, y que las ciencias jurídicas están de más, ni que la psicología están de más. No pensamos eso en absoluto, porque son ciencias. Y no pensamos que no haya divulgación en esas ciencias. Puede ser, como no. Ahora, para enfocarnos en un esfuerzo, para enfocar el esfuerzo, para especializarnos y lograr algún objetivo, yo diría que hay que enfocar a las ciencias básicas, las ciencias experimentales, que son las que tienen el déficit en relación con las otras. En relación con las otras tienen un déficit. Y, para bien o para mal, participan activamente en el progreso económico y social de un país. No es prejuicio, digamos, el enfocarnos en las ciencias básicas. Ni siquiera en el proyecto está mencionada las ciencias aplicadas y la tecnología como parte de lo que hay que conocer, lo que sería deseable que el gran público conozca y que los estudiantes conozcan. De modo que, si bien momentáneamente nos estamos enfocando en eso, eso no significa que dejemos otras cosas de lado. Simplemente es canalizar nuestros esfuerzos en hacer punta en algo para poder penetrar mejor, digamos, a una realidad que no sabemos, bueno, o que sabemos que está carente de esos elementos. No sé si con esto contesto parte de tu inquietud, Patricio. Bueno, a ver si tengo... No, a ver, sí, contesta, como todas las cosas estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, obviamente, pero digo, yo creo que el tema es un poco más complejo, en el sentido de que lo que tenemos que promover es el estudio de la ciencia y el valor que tiene la ciencia para el desarrollo del hombre. Tendrá que ver con los intereses de cada uno, ¿sí? Que le interesa ver cómo es la fusión nuclear o cómo es una reacción química, ¿de acuerdo?
el problema que hay tecnológico en las carreras universitarias, el déficit, es cierto, ¿sí? Es decir, yo lo veo, por ejemplo, en agronomía, donde hay un mix de lo que son las ciencias básicas o aplicadas, químicas, biología, etcétera, y las que son más de tipo social, como las economías, administración, sociología, y se ve quizá bajo rendimiento en la parte de las ciencias duras, ¿sí? De entender cómo es el proceso, porque nadie puede opinar, mientras que en las otras ciencias, que son más opinables por cómo es su origen o cómo se desarrolla, todos opinan. Entonces, por un lado, tenemos baja calidad en conocimientos de química para fertilizantes, herbicidas, etcétera, y bajo nivel en las áreas de economía, porque como todo es opinable, ¿sí? Entonces, como el PBI a mí no me llega la cantidad de plata por habitante año, entonces está mal, ¿sí? Y eso es justamente quizás el mancillamiento que tiene la ciencia. Entonces, yo estoy de acuerdo con el tema de la importancia que tiene la ciencia y de desarrollar las actividades. Independientemente que sea de interés de uno u otro el área de la ciencia en la que queremos estar, respetar y saber que si hay un acto científico o hay una investigación hecha, es decir, tiene que tener una cierta solidez y no cuestionar por cuestionar, que es lo que realmente nos está sucediendo. Con respecto Lo que pasa que incluyo la agronomía dentro de las ciencias, por supuesto, digamos, pienso que la Argentina tiene déjame vertir un párrafo más. Pienso que la Argentina tiene ahí un destino importante, digamos. La agronomía es algo que debe desarrollarse, ahí debe haber una infinidad de nichos que pueden servir para la ciencia básica, digamos. Es decir, de esa ciencia básica surgirá tecnología que nos hará más ricos desde la agronomía, digamos. Bien, ahora, lo que pasa es que para discutir ciencias, digamos, permitidme el término, tan desagradable que llama ciencias duras, yo prefiero llamarlas ciencias experimentales o formales, discutir en ellas implica dar razones, discutir teoremas, meterse con las matemáticas, implica no una opinión política o un parecer, implica algo concreto que no muchos, o que no, bueno, precisamente estamos invocando a la gente para que se meta y pueda discutir con conocimiento lo que hay que discutir. Está bien. Porque mejor una línea científica es debilucha, por ejemplo, las supercuerdas. Bueno, por ahí supercuerdas es un gran actor de la realidad actual, pero hay que ver si realmente se justifican tantas cosas que dicen. Pero meterse con ello implica ir a un nivel de discusión que es muy complicado y difícil. No pasa eso con las ciencias sociales, no pasa eso. Las ciencias sociales, desafortunadamente, y créeme que lo digo desde el corazón, desafortunadamente, no utilizan todavía un formalismo que las haga discutible o indiscutible, porque un teorema puede ser indiscutible si vos no encontrás el fallo que tiene, ¿no? Si un teorema puede ser cierto y una vez cierto no lo podés bajar de ahí. Pero un teorema que se discute, sí lo podés degradar. Eso que vos estás notando que ocurre con la ciencia es un fenómeno que queremos evitar. Por las ciencias sociales ojalá que puedan ir incorporando en el futuro el formalismo que las haga más precisas y más duras. Y las ciencias y las otras, creemos que tiene que haber más gente que discuta, que pueda participar, más científicos. La Argentina, te lo voy a decir brutalmente, necesita más científicos, mucho más científicos. Tiene un exceso de profesionales, pero pocos científicos. Son de calidad, y eso habla bien de las universidades, pero tiene pocos. Hay 3 o 4 físicos de primerísima nota. Saldarriaga y Maldacena están en Estados Unidos y no van a volver más. Y son de importantísimos.
Pero hace falta mucho entonces más. el problema es otro. El problema es otro. De vuelta, yo no tiene que ver con quizás a qué nivel hemos llegado de que como todo es opinable, ¿sí? Entonces podemos opinar de todo y el argentino en particular sabe de toda la ciencia, ¿sí? Sabe de fútbol, sabe de economía, sabe de historia, sabe de fisión nuclear, ¿sí? Pero no con la seriedad y el respeto que merece hablar de la ciencia. Yo no voy a discutir nada de todo lo que estás planteando y de los ejemplos, porque no estoy en condiciones, ¿sí?, de refutar algo de lo que opinó sobre el tema de la fisión nuclear. Pero tengo el respeto suficiente para entender y aceptar que si me está diciendo quien me lo está diciendo, es cierto y tiene un soporte y tiene un background que es cierto y no tengo por qué dudar, porque sé lo que significa la ciencia, sé lo que vale, ¿sí?, sé lo que significó para el desarrollo humano y sé lo que es lo que necesitamos. Ahora, eso por un lado, ese es un tema, ¿sí? Del tema que incluso es un problema ya más de educación, que hay que trabajar más desde la educación, en el fomento del interés, en la seriedad y en que las opiniones tienen que estar fundamentadas. No podemos decir hoy blanco y mañana negro porque, bueno, porque me levanté malhumorado. Eso no es ciencia, ahí estamos de acuerdo. Con respecto después al tema de los desarrollos científicos, tiene que ver también con el tipo de bienes de los que estamos hablando. Que algunas empresas a nivel internacional inviertan en ciencia básica significa que hay una posibilidad de adueñarse, ¿sí?, de la propiedad, o sea, hay un interés económico. Por lo demás, muchas veces la ciencia básica, y es que está a cargo del Estado, con todos los prolegómenos que tiene, es porque son bienes públicos. ¿Sí? Entonces, ahí esa es la otra discusión. Es decir, el desarrollo de la soja resistente a glifosato, por ejemplo, surgió de una universidad, de una investigación básica de una universidad. Fue una alumna mía que de recibida fue a estudiar allá y ahí empezó todo eso y apareció como una curiosidad. Y a partir de ahí generó lo que se generó. Y esa es la aplicación de la ciencia a la ciencia aplicada. De hecho, todos los joint ventures que se hacen entre empresas privadas y Estado tienen que ver para aprovechar esa combinación de investigación básica que hay en los centros de investigación y el potencial económico que ponen las empresas. En el caso de la agronomía, por ejemplo, el problema lo tiene la soja y el trigo. Los híbridos de girasol y maíz no tienen problema porque eso o sea, se dan una sola vez, eso sí es patentable y es audinable y me lo están cobrando cuando compro la bolsa de semilla. Pero con una soja o un trigo, como es una variedad, ¿sí?, y ahí uno aplica la diferencia de conocimiento científico, lo que es la variedad, un híbrido, F1, F2, etcétera, es que yo me guardo semilla. Entonces ahí está la discusión, viene por los títulos de propiedad. Entonces creo que son discusiones distintas. Si queremos enfocar el fomento de la ciencia, me parece correcto, en eso acuerdo, veamos de qué forma, si esta es la mejor forma, de qué forma vamos a interactuar y promocionarlo. Hay un problema de educación, creo que parte desde la educación, que hay que ver cómo se soluciona, que me parece que es mucho más grave que tratar desde alguna instancia poder promocionarlo, ¿sí?, con lo que queremos hacer, porque es mucho más grande y es mucho más grave, ¿sí?, que esta buena intención de decir, bueno, necesitamos más científicos. Es cierto, necesitamos más científicos, mejores profesionales que sepan leer las temáticas de su área para poder aplicar. Entonces, va a haber una parte de investigación y otro que la va a aplicar. Así que me parece que, por eso, el tema del proyecto, de vuelta, es interesante, es el tema de la ciencia, pero ojo con el diagnóstico que estamos haciendo de por qué estamos generando este espacio. Patricio, de ninguna manera, en ninguna parte del proyecto, ni yo digo que el proyecto es la panacea. Es más, un país puede rebosar de científicos y políticamente es un desastre, digamos. Me refiero en eso a la Alemania nazi, por ejemplo, que tenía tecnólogos y científicos para tirar para arriba, pero Alemania era un desastre. Y lo mismo la Unión Soviética. La ciencia soviética es de primer nivel, fue de primer nivel, pero todos sabemos lo que fue el desarrollo social en ese país. Nosotros nuestro proyecto no pretende
ser la solución. Es una parte de la solución, una parte necesaria de la solución. Por supuesto, vos mencionaste la educación. Claro, el problema central lo va a tener la mejor educación que hay que implantar en la Argentina, o mejorarla, o extenderla, o bueno, no sé qué hay que hacer, no lo estoy analizando ahora. Pero hay otros problemas. Por supuesto, la economía es otro problema importante que hay que también trabajar. Todo eso no lo resolvemos con el proyecto de divulgación, pero el proyecto de divulgación aporta una cosa muy importante, que es que estadísticamente la probabilidad de aumentar las vocaciones aumentan en la medida que el gran público conozca lo que es la ciencia en serio, ¿no? Es decir, ahí hay una probabilidad, me refiero en términos probabilísticos, una probabilidad de que aumente la cantidad de personas que se dedican a la ciencia con los años. Estamos hablando de aplicar un proyecto que a lo mejor 10 años, 15 años, 20 años, digamos, muy activo, pero bueno, algún día tiene que empezar, hay que dar un primer paso. En cuanto a que el proyecto no es lo profundo que tenga que ser, estoy de acuerdo, pero permitime que no te presente ahora un proyecto, un mamotreto de 500 páginas con la fundamentación profunda del proyecto. Esto es un esbozo, un borrador, un punto de largada, digamos. Acá hay que hacer cosas que no estén mal y después hay que agregar mucho más cosas pensadas con mucho más fineza. Hay que analizar muchas cosas para decidir, pero esto tiende a ser un punto de partida. Ahora, esto no puede ser solamente privado, tiene que entrar, tiene que ser a la mitad público, tiene que estar el espacio público porque una pata del problema es el Estado. Y el Estado tiene que, digamos que, apreciar la ciencia, y qué mejor la va a apreciar que participando en el fundamento de una institución, en la fundación de una institución que tiende a divulgar la ciencia. Eso es un punto de partida, no es el único. Por eso, Patricio, creo que si vos por ahí le estás buscando más sustancia a esto y no la vas a encontrar. No es eso. A ver, no discuto el proyecto, que tiene que ser sencillo. Creo que compartimos lo que le estoy dando fuerza. Por otro lado, crear un instituto también es una palabra un poco fuerte, porque el instituto implica una estructura, un presupuesto, una cosa mucho más compleja. Por lo menos lo que yo tengo entendido. Por ahora no. Bueno, es decir, yo no estoy pidiendo la fundamentación de 500 páginas, me parece que tiene que ser justamente sencillo y de promoción de la ciencia. Ahí estamos de acuerdo, ¿sí? El tema quizás son cuestiones quizás más de fondo, incluso para no largar toda la discusión, es decir, pero acuerdo con lo que se pretende, con lo que se busca, de vuelta, algunos eran cuestiones o planteos de forma, nada más, cómo estaba armado el proyecto, que bueno, hay que seguir trabajándolo. No tiene que ser 500 páginas, tiene que ser poquito, sencillo y concreto. Y después un reglamento donde se irán dando, o los que participen de eso, y se irán dando los reglamentos necesarios. Una cosa muy importante es la participación de los miembros de este grupo. Vos entre ellos, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que el área que vos representás es de vital importancia para la Argentina, y creo que es uno de los focos que hay que atender, porque ahí está en buena medida el destino del país, ¿no? Es decir, como generador de alimentos, utilizando el conocimiento tecnológico y científico que haga falta. No sé, vos sabés mucho más que yo creo que se puede avanzar muchísimo en el país. Y bueno, eso es un área que amerita también ser divulgada, porque el campo no es la oligarquía nefasta, no, el campo es otra cosa. Bueno, esa cosa hay que enseñar de que es
también un campo donde la ciencia tiene que actuar para generar nuevas tecnologías muy exitosas que nos pongan a la vanguardia del mundo. Porque podemos alimentar, no sé, a 100 millones de personas, no sé, a 150 millones de personas. Bueno, pongámonos en marcha para eso. Acordamos en el fondo del tema, quizás quedan particularidades de puntos de vista, pero acuerdo con eso, no lo pongo en discusión. A ver, ciencia y tecnología, hoy tenemos tambos robotizados, y un tambo robotizado parte de una investigación básica en electrónica, en nanotecnología, en seguimiento, hay un montón de cosas, estamos de acuerdo. Es decir, en el fondo estamos de acuerdo en lo que es la divulgación. Podemos seguir limando el tema de la forma, el método y algunas otras cuestiones de concepto. Pero nada más, en el fondo creo que es, a ver, no soy un anticientífico, al contrario. Cuando me aparece alguno con la carta natal o con la astrología o que no se vacuna porque no, porque me han negociado de la farmacéutica y me lo tengo que sacar de encima en un problema de pandemia. O sea, ¿qué es lo que se investigó? Está bien. Se investigó y se salió el gas sarín, el gas mostaza, un montón de cosas. Pero bueno, busquemos, ¿sí? El buen camino. Y que el Estado tiene que estar presente como promotor, ¿sí? Como una acción proactiva de difusión. Esa creo que es la gran tarea. Pero bueno, creo que da para más, pero creo que ya nos alargamos mucho, Juan Pablo, discúlpame. No, Te no hay agradezco problema. muchísimo, te agradezco muchísimo la intervención, Patricio. No, gracias a usted, gracias a usted. Ahí seguramente José va a tomar los comentarios tuyos, Patricio, y seguramente haciendo alguna corrección o algunos agregados al proyecto que oportunamente los vamos a compartir. Ahí se unió a la reunión Gustavo Tafet, que fue invitado por José María. Bueno, queríamos darte la bienvenida y bueno. Muchas gracias. Un gusto. Comentarle para los que por ahí no te conocen qué es lo que haces e invitarte formalmente a tu organización a que se sume al COPE para trabajar en los temas de ciencia y tecnología y de neurociencias, que es algo que es especialidad de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente. Agradezco también a José María que me invitó hoy para esta reunión. Agradezco a todos ustedes. Soy parte también de la Sociedad Científica Argentina y también de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias. Y bueno, efectivamente, la idea es tratar de colaborar, contribuir con ideas, con proyectos al buen desarrollo de esto que estamos empezando a armar. Así que bueno, simplemente me presento, mi área de desarrollo es neurociencias y bueno, estoy a disposición para poder conversar en detalle en el momento oportuno para ver de qué manera podemos contribuir. Bárbaro, gracias Gustavo. Seguramente haremos alguna pequeña reunioncita para contarte un poquito los temas que venimos trabajando y cómo pueden aportar y engancharse en la dinámica, como también que ustedes traigan a este espacio cualquiera de las inquietudes o temas que les interese trabajar, como nosotros trabajamos en el ámbito básicamente de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en planificación estratégica como en presentación de proyectos de ley en la legislatura, así que bienvenido y seguramente vamos a estar charlando más puntualmente sobre estos proyectos en breve, así la próxima reunión ya estás un poquito más empapado de los temas. Bueno, Quería pasar entonces, gracias Gustavo, quería pasar entonces al segundo proyecto que le voy a dar la palabra a Jorge Cornejo, que es sobre esta propuesta de realizar un proyecto sobre un concurso sobre investigación científica que estuvo trabajando Jorge y que le dio unos retoques en los últimos días, así que quería pasarte, Jorge, para que comentes un poquito sobre estos cambios y sobre esta idea. Bueno, gracias. Bueno, como ya la mayoría sabe, el proyecto tiene un nombre provisional que era INCIBA, Incentivo para las Ciencias en Buenos Aires. Tiene un nombre provisional porque puede ser
modificado sin ningún problema. Respecto a lo que habíamos hablado la reunión anterior, incorporé algunas pequeñas correcciones que me había hecho Susana Curto, que no se encuentra presente, pero por correo electrónico me las había enviado. Son correcciones de forma. Agregué también una sugerencia que me habían dicho la vez pasada de incorporar un tutor eventualmente para los proyectos que se presentan. Está agregado en la nueva versión. Y básicamente esos son los cambios más importantes que hay en el texto del proyecto que ustedes pueden ver. Los fundamentos del proyecto son muy similares a los del proyecto de José sobre el Instituto de Divulgación Científica, se basan en los mismos principios y en el mismo espíritu, podríamos decirlo de esa manera, y por ahí con la diferencia de que este concurso de proyectos apunta más a proyectos de investigación. Podrían también ser proyectos de divulgación científica, pero por ahí está más dirigido a proyectos de investigación de investigadores jóvenes en el sentido de que están iniciando el proyecto, no se refiere a jóvenes en sentido cronológico. Y bueno, básicamente es eso. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna referencia que hacer. Dos inquietudes, disculpen que esté molesto hoy. Pero se ve que dormí bien anoche. Y en la semana no me hincharon mucho, no me pidieron mucha información. ¿No se estaría cruzando en alguna medida con lo que es el proyecto de ley de mecenazgo? Punto 1. Y punto 2, en cuanto a la promoción de proyectos, a mí me da la sensación que tendría que haber como un fomento o un apoyo al desarrollo, porque fondos hay de varios orígenes. CONICET tiene los suyos, universidades tienen lo otro, hay fondos internacionales para otros desarrollos. La inquietud es por no duplicar esfuerzos, no duplicar recursos, sobre todo cuando tiene que haber aportes públicos, ¿sí? Por poquitos que sean, que en realidad es generarle una carga más. Yo buscaría la forma de que esto junto con la ley de mecenazgo sea una promoción, ¿sí? de los proyectos de formación de profesionales, pero que la plata venga, ¿sí? de alguien más que esté interesado, de algún mecenas o alguien. Digo, para no cargar al Estado con que va a tener que reservar una partida, por poca que sea, como dice el proyecto, que sea simbólico, no importa, pero creo que en el fondo un reconocimiento económico siempre también no deja de ser un reconocimiento. Nosotros lo hacemos en la asociación con el premio al investigador joven, ¿sí? Que obviamente es un trabajo de un joven investigador de las ciencias agropecuarias que está en el marco de un proyecto o haciendo su tesis de maestría o de doctorado, y que bueno, lo presenta al Congreso anual y en función de la selección que se hace, bueno, es premiado y bueno, tiene un reconocimiento económico. Lo mismo que tenemos el premio con el IPCBA, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, investigaciones, ahí ya es más general, no solamente para investigadores jóvenes, pero eso también, y eso lo conseguimos a partir de los aportes, los sponsors que tenemos, que en el caso nuestro no son muchos, ¿sí? Pero digo, el tema es, quizás un poco acá me sale el corazoncito de la función pública, ¿no? A veces tenemos que estar, o hay que estar, y es difícil, desgraciadamente, y sobre todo en Argentina, ¿sí? Me remito a Argentina con lo difícil que es conseguir un peso para lo que sea, por los motivos que sean. Entonces, sí promocionar, sí apoyar, sí fomentar, pero buscar algún medio de que sea otro, que la misma sociedad participe. Por eso la inquietud es, no se nos está superponiendo con la ley de mecenazgo, punto 1. Y segundo, ¿sí? Este tema del reconocimiento, ver de qué forma conseguirlo y no cargarlo al proyecto, porque si no, de vuelta, me parece que terminan siendo, es mi sensación por cómo tomo los compromisos. Yo pongo que tengo que darle un premio, por poco que sea, aunque más no sea pagarle una cerveza y una pizza, y yo tengo que tener la plata para eso.
Entonces, ahí es donde es la inquietud y la duda, ¿sí? Y no duplicar esfuerzos, sí apoyar, fomentar, incluso hasta ser mediador para que, mirá, decirle al CONICET, a una universidad o a un centro, mira, este proyecto que tengo acá con este joven es importante para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Si lo que están haciendo es importante, yo tengo que salir como Estado a decirle, este proyecto es de interés para el gobierno de la ciudad. ¿Sí? En la medida que se pueda se ponen fondos, pero si eso se puede conseguir de otros fondos, bueno, busquémoslo, me parece, y yo creo que esa es la gran función del Estado. Pero bueno, son inquietudes, ¿de acuerdo? No apunta más que a eso. Bueno, una respuesta muy, muy breve, entonces vamos a hacer. No se superpone, digamos, con la ley de mecenazgo por el hecho de que, en primer lugar, este proyecto no es una ley, es simplemente un llamado a proyecto, por consiguiente no es una ley de ninguna manera. Incluso el llamado a proyectos podría estar incluido en la ley de mecenazgo, podría engancharse con la ley perfectamente. Además, es algo muy específico referido a un tipo concreto de proyectos cuya vigencia, o sea, la vigencia de una ley puede ser de mucho más tiempo, con lo cual no se superpone para nada con la ley de mecenazgo. Y por otro lado, la idea del proyecto realmente, esos fondos que, reitero, van a ser simbólicos, por consiguiente, para que los aporte no representa ningún gasto de ninguna clase, realmente la idea es que los ponga el Estado. Que de esa manera el Estado, que en este caso va a ser el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque esa es la idea del proyecto, trabaje conjuntamente con la sociedad científica argentina y verdaderamente el objetivo del proyecto, esos fondos sean aportados por el Estado y que de esa manera el Estado se comprometa con el desarrollo de proyectos de investigación científica. Esto no quiere decir que de ninguna manera esté comprometido en este momento, sino que es agregar un compromiso más hacia el Estado para el desarrollo de la ciencia. Eso en realidad está puesto a propósito, que esos fondos simbólicos sean aportados por el Estado. Porque la idea es la conjunción Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, con una institución, digamos, privada como la Sociedad Científica Argentina, que de allí se promuevan los proyectos de investigación. Bárbaro. Bueno, y ahí igualmente, si hay algún otro comentario como para ir haciéndole a Jorge, como para poder tener también una idea de ir, en algún momento estamos junto con José María, Jorge y Ángel Alonso, llevando un poco estas propuestas a la Dirección General de Ciencia y Tecnología, de manera de ir armando el proyecto de manera que sea viable, que podamos hacer estas actividades junto con ellos y no por ahí presentar un proyecto que ellos no puedan llevarlo adelante. Así que es otro de los proyectos que están en esta carpeta junto con la dirección, que es el área que está vinculada a este tipo de iniciativas, con lo cual seguimos teniendo algún tiempito como para ir pudiendo hacer algún tipo de aporte. Sí, José. No, una cosa que se me quedó en el tintero, que es importante, es que el proyecto que nosotros estamos planteando, o sea, estamos brindando, planteando, no excluye a ninguna de las organizaciones de la dimensión de ciencia y tecnología, de este grupo de ciencia y tecnología, todo lo contrario. El proyecto necesita responsables, y esos responsables a nuestro criterio son la sociedad científica
por su larga tradición, si se quiere, bueno, su ya largo 150 años de existencia, y el gobierno son los responsables formales de este proyecto, pero todas las entidades que conforman este grupo y muchas de las que se puedan unir, por supuesto, son invitadas a colaborar en el diseño de los programas de divulgación, porque entiéndase bien, un programa pueden ser 10 conferencias, pero hay que planificarlas y pensarlas, esas conferencias. Hay que ver a quién se está dirigiendo. Esto requiere, no es meramente la evocación de un tema científico a nivel popular, a nivel de divulgación. Se trata también de tener estrategia, de elegir estratégicamente los temas y los canales y la forma en que se va a brindar este conocimiento de divulgación. Y en eso intervienen todo este grupo, que por supuesto que van a incluir sus, bueno, si de ellos hay expositores, bienvenidos los expositores que se puedan presentar. Y quería destacar este tema, Pablo, porque no es simplemente la sociedad científica, que insisto, es un responsable junto con el gobierno, sino que la presencia de todas estas organizaciones es muy importante, digamos, y hace al éxito del proyecto. Perfecto. Sí, aclarado. Gracias, José. Bueno, pasamos a los otros temas que tenemos. Ahí uno de los temas que tenemos que ver tiene que ver con el proyecto que habíamos trabajado sobre la recomendación sobre radiaciones no ionizantes. Hemos tenido una suerte de devolución por parte de la Agencia de Protección Ambiental, que eso se lo hemos compartido a Jorge y a María Beatriz, que fueron los autores iniciales de este proyecto, para que ellos puedan evaluar esos comentarios, esa devolución. Y bueno, nos gustaría que nos comenten, Jorge y María Beatriz, qué es lo que vieron de esa devolución y qué es lo que piensan pensando digamos, en lo que es ahora la etapa que seguramente con el Ministerio de Educación y posteriormente con el Ministerio de Salud tendremos vinculación sobre este tema. Bueno, empiezo. Beatriz, que empiece como vos quieras. Bueno, en esas devolución que nos hicieron, notamos dos cosas. En primer lugar, una serie de recomendaciones y de sugerencias de forma, de redacción, de agregar bibliografía, etcétera, etcétera, que fueron sumamente positivas, que fueron tomadas y que están incorporadas al proyecto. En ese sentido, respecto a la versión que teníamos antes, creemos que con eso el proyecto se vio enriquecido. Pero después otras que nos demostraron que por ahí todavía no se entendió el eje central del proyecto. Hay que diferenciar lo que es un proyecto de recomendación de lo que es un proyecto de ley. Nosotros no estamos proponiendo un proyecto de ley, sino simplemente una recomendación de realizar una campaña de tipo educativo. Veía por la televisión hace unos días la campaña que está desde hace mucho tiempo, el celular al volante mata. Bueno, lo que nosotros proponemos es una serie de recomendaciones para realizar acciones educativas en el uso inteligente de las radiaciones no ionizantes, o de los aparatos, mejor dicho,
que utilizan radiaciones no ionizantes. Por eso ese es el eje del proyecto. No se trata ni de un proyecto de ley, ni de un proyecto para bajar de golpe y, digamos, voluntariamente la emisión producida por las radiaciones no ionizantes, ni nada por el estilo. Es un proyecto de tipo educativo y como tal tiene que ser comprendido. Creo que las personas que evaluaron ese proyecto en la dirección que vos mencionás, realmente pensaron más que era un proyecto de ley y un proyecto para regular las emisiones de antenas y de otro tipo de aparatos, y realmente no es ese proyecto. Por eso lo que hay que entender es que ese es el eje, es un eje educativo. Y además hay algo que creo que te comenté, que hay que tener bien claro, es que los proyectos científicos tienen una vida limitada, en el sentido de que este proyecto lo estamos discutiendo desde cuánto tiempo hace, 2 años aproximadamente. Sí. Y va envejeciendo el proyecto. Por ejemplo, la bibliografía que tiene, si uno lo sigue demorando más en el tiempo, y va a quedar desactualizada. Va a haber nuevas producciones que son mejores que las que están mencionadas como bibliografía. Por lo tanto, tiene que haber un momento en que el proyecto se presente a la dirección que finalmente tiene que evaluarlo, que tiene que decir, ¿esta recomendación la hacemos o no la hacemos? Y bueno, si la hacemos bien, si no la hacemos, bueno, veremos si en alguna otra institución, en alguna otra instancia podemos presentar la recomendación. Pero desde nuestro punto de vista, creo que Beatriz comparte la idea, ya llega un momento en que el proyecto tiene que tener un cierre. No puede ser una discusión infinita, porque hasta va a llegar un momento en que por ahí las recomendaciones que estamos planteando quedan desactualizadas. Llegan nuevos modelos de celulares, nuevas formas de instalar antenas, etcétera, etcétera, y lo que planteamos hay que replantearlo otra vez. Por lo tanto, lo que yo creo es que el proyecto llegó a un punto en que hay que definirlo, tiene que haber una definición. No quiero usar el término definición por penales porque le trae un muy mal recuerdo reciente, y tampoco quiero decir hay que definirlo con el VAR, porque eso me hace pensar en algo que es anticiencia totalmente. Quería decir esto: entiende algo anticientífico y que no tiene fundamento, además de la astrología, la parapsicología, pongamos el VAR. No tiene nada que ver, pero de alguna forma tenía que descargar mi decir. Pero bueno, ahora volviendo a la cuestión seria, yo creo que de alguna manera ya tenemos que ir definiendo el tema, presentarlo a la dirección que corresponda y que tome una resolución y cerremos el tema. María Beatriz. Sí, no, bueno, más que nada, bueno, atendemos primero la catarsis del doctor Cornejo, que debe estar pasando por unos momentos terribles. Pero bueno, volviendo al proyecto, sí, no, es lo que comentó Jorge, porque nosotros lo hemos trabajado y las conclusiones o lo que te hicimos llegar a vos fue consensuado. Y sí, lo que notamos es eso, ¿no? Que tanto en el trabajo acá muchas veces y la devolución que nos hicieron es que no están comprendiendo el objetivo principal, que es esto, una campaña educativa con recomendaciones para hacer el uso inteligente. Inclusive también nos hicieron todo un listado de personas importantes como para hacer referencia y consultar sobre radiaciones y demás, y creo que para lo que nosotros proponemos no es necesario. Y ahora que recuerdo, lo que nosotros tal vez pensamos, que se desprendía de los aportes que nos hizo, creo que era Silvana, que tal vez hay un proyecto que se pueda hacer en paralelo al educativo, pero que va por otro camino, ¿sí? Y me parece buenísimo que se trabaje sobre las radiaciones y que va a complementar lo que nosotros queremos, pero lo nuestro es ir por la parte de protección, la salud, la parte educativa, por eso va para salud y para el Ministerio de Educación. Me parece que en ese sentido hay que rever eso, y bueno, no sé cómo avanzar un poquito más, como dice Jorge, ¿no? Porque más que nada ya hace tiempo
y después, no sé, sí, va envejeciendo la bibliografía, tendríamos que volver a mirar cómo va todo, ¿no? Pero bueno, eso nada más quería aportar. Bárbaro, bárbaro. Sumando a eso y sumando bueno, al choreo que hemos tenido el día de ayer y la semana pasada, el cual me sumo. Otro llanto. Lo que quería mencionar es que vamos, si les parece, vamos a cerrar el proyecto en cuanto a cómo está el día de hoy, ¿sí? Y lo que vamos a hacer quizá es hacer un pequeño acompañar el proyecto con por ahí con una pequeña nota, ¿sí? Que como anticipando un poquitito esto que estamos hablando de que lo entiendan así, ¿no? Porque a veces por ahí te cae un proyecto y entonces estaría bueno hacer un cortito, 2, 3 párrafos, ¿no? Es decir, acompañamos el presente proyecto de recomendación con el objetivo de, como reforzando un poquito eso, armar uno para el Ministerio de Educación, que es obviamente autoridad para la ejecución de este tipo de programas, aplicación desde como autoridad que lo diseña o como autoridad que lo recibe, ¿no? Digamos, pensándolo en este doble rol. Y uno para el Ministerio de Salud. De esa manera nosotros lo que vamos a hacer es ya llevar el proyecto así como está. Habría que terminar de darle una revisión ahí, hay algún temita por ahí de puntos, comas, ahí hay una parte que habría que modificar, que es cuando nosotros decimos recomendamos tal cosa, eso lo tendríamos que poner en el párrafo que diga que el Consejo resuelve realizar la recomendación, eso lo vamos a ver. Esto lo vamos a presentar en el comité ejecutivo que va a ser el segundo miércoles ahora de agosto, que ya todas las organizaciones han dado la derecha a todas las organizaciones de las demás dimensiones y grupos han dado la derecha a este proyecto, con lo cual va a ser mandado al día siguiente de esa reunión, va a ser mandado, entonces vamos a tener esas notas para acompañar. Eso se manda por correo electrónico, lo manda al subsecretario, acompañado de esa nota y de ese proyecto. Así que, si les parece, tenemos estos días como para ajustar revisión ortográfica, para decir de una manera, y armar este pequeño texto que acompañe el proyecto. Así que si están de acuerdo, lo hacemos así. Si me disculpan, dos cosas. Primero, una reflexión. Si costó tanto hacer entender de que era una recomendación, que era un proyecto de ley, hay dos problemas. O no entendieron, o sea, los que le hicieron no entendieron nada, o asumiendo parte de la responsabilidad en la redacción o en la presentación, pudo haber algún error, con lo cual nos queda como experiencia para los próximos proyectos, ¿sí? Es como reflexión de sacar algo positivo de este proyecto. Con respecto al proyecto como tal, obviamente no estoy a la altura de poder discutirlo, pero he participado en algunas de las reuniones y de los expertos que vinieron a opinar, y hoy les digo que ya no uso más el celular en la oreja, sino que hablo con el audio y tengo todo lejos. Con lo cual, si eso lo vamos a volcar a la educación, es otra puerta de entrada para empezar a promocionar de por qué no hay que usar el celular en la oreja, hay que usarlo de lejos, con lo cual estamos promoviendo y explicándole que hay una razón científica, hay un rayo, hay algo que está fundamentando todo eso, y ahí tenemos el desarrollo y el fomento de la ciencia. Así que, por lo demás, estoy en un acuerdo, más allá de estos detalles que siempre se dan, pero bueno, nos quedamos, sobre todo por todo lo que estamos queriendo, todo lo que se quiere presentar, aprendamos un poco a ser un poquito más inteligente, o a quién hay que presentárselo, y el proyecto, bueno, como educación, tiene que salir. Hoy nadie anda sin celular,
Hoy una carta de porte para mover un camión de cereales ya hace por celular. ¿Sí? Hoy está viendo también una aplicación con celular para organizar todo el envío de fertilizante a los campos. O sea, no podemos negar de todo eso y creo que nunca se negó la importancia de todo eso. Pero bueno, que entiendan que eso tiene un costo, tiene un riesgo, ¿sí? Que el cual hay que tener presente. Y creo que todo lo que pusieron los expositores es más que suficiente para haber dicho, bueno, dejá la coma, si la revisamos después, pero esto tiene que salir. Así que el apoyo por el tema del proyecto. Bueno, así que durante la semana que viene hacemos esas notas que nos pedís y te las mandamos. Excelente, excelente. Así ya le vamos dando definición a este tema. Después nos queda ahí, nos compartió la dimensión económica, nos compartió un proyecto que es de FECOBA, que es la Federación de Comercio de Buenos Aires, sobre una recomendación sobre las pymes del micro y macrocentro. Bueno, un poco, si tuvieron posibilidad de darle una leída, básicamente es un proyecto de coyuntura total referido al tema de la pandemia y el resultado que tuvo en lo que es la zona central, micro y macrocentro. Cualquiera que ha estado transitando por el centro en los últimos meses puede ver una desolación terrible, cantidad de comercios cerrados, oficinas cerradas. Esto obviamente generó un impacto enorme en cuanto a la actividad económica, que además se va traduciendo en las economías satelitales, es decir, tenés un problema en un comercio, pero el comercio después se va, ese local queda vacío. Cuando hay muchos locales vacíos, la gente no quiere alquilar porque están vacíos los locales. Tenemos falta también en cuanto a temas de seguridad, la gente por ahí, bueno, todo esto trae una cierta cantidad de inconvenientes que lo que están proponiendo desde FECOBA básicamente es impulsar algunas acciones que puedan ayudar a que no podamos reactivar la zona central con algunas ayudas en cuanto a cuestiones impositivas, obviamente impositivas que son dependientes del gobierno de la ciudad, que no son muchas, que tienen que ver con el ABL, con ingresos brutos, alguna tasa que pueda surgir. Bueno, un poco la idea es tratar de reconfigurar un poquito la zona centro, salvar un poco al comercio pyme, que es el que sostiene la economía de la ciudad, básicamente, todo lo que es el comercio. Y bueno, ahí si alguno por ahí lo leyó y tiene algún comentario o algo para aportar, este es el momento. Si no, le damos pase a la dimensión económica y que avance con esta recomendación. Sí, yo lo leí, o sea, y me pongo de vuelta, me pongo en el papel del Estado, ¿no? Cuando me piden, más en Argentina, cuando me piden de que saque algún impuesto. Desgraciadamente, el tema fiscal en Argentina es el gran problema. De todas maneras, es cierto, hay que buscar hasta ideas quizás medias innovadoras. Lo que más me gusta es la parte final de buscar, de abrir esas realización de eventos a espacio abierto. El tema, sí, de prohibición de todo lo que no tenga que ser legal, sí, que es el otro tema, y eso tiene que ver con el control. Yo estoy dispuesto a que no me bajen el ABL, pero que por favor mejoren los controles de la gente que hace las actividades legales, ¿sí? Ahí es todo un tema. Sé que es difícil, ¿sí? A veces desde el Estado algunas cosas, porque tiene que estar permanentemente con todos los sectores. Por lo demás, sí, que lo analice la visión económica. Habría que empezar cosas novedosas, pero bueno, creo que en estos momentos mucho no tenemos, más allá del esfuerzo que podamos hacer todos y cada una de las partes, ¿sí? Pero
no es descabellado lo que se está pidiendo, ni es ilógico, ni fuera de sentido. Bárbaro, gracias Patricio. Bueno, nos queda solamente algunos puntos formales y más a título informativo, referido al plan urbano ambiental. Ya estamos con todos los aportes que hubo durante todas las reuniones de los planes de sector de la Ribera de General Paz. Ahí Analía nos comentó que lo que estuvo viendo referido a lo que atañe a los geógrafos les pareció que estaba correcto, que no había, digamos, nada que haya que hacer un estudio o algún comentario en particular, le pareció bien, con lo cual se va a estar en la asamblea que vamos a hacer el 18 de agosto, los cuales van a estar invitados a participar. Se va a estar votando, digamos, estas propuestas que surgieron de los talleres y van a ser entregadas al secretario de Desarrollo Urbano, que es el área donde está el Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que tomen estas recomendaciones que se fueron trabajando durante estos meses. Los próximos puntos, bueno, iniciativas de ley, estamos con una pequeña demora en el proyecto de mecenazgo cultural, producto de que estamos esperando que la Dirección General de Ciencia y Tecnología termine de definir el rol que intentan tener con el Consejo de Ciencia y Tecnología. Es la parte final que falta del proyecto, así que esperamos que para la próxima reunión ya tengamos esto resuelto y como hicimos o como vamos a hacer con el proyecto de recomendación de radiaciones neonizantes, ya enviarlo al comité ejecutivo y próximamente a la legislatura. Así que ahí estamos impulsando que Ciencia y Tecnología nos termine de dar la parte que falta, que justamente es la parte más importante, que es la que ellos van a tomar, ¿no? Si nosotros proponemos algo que ellos no pueden tomar, no tiene mucho sentido, como dicen, empujar una piedra cuadrada, ¿no? Es muy difícil. Vamos al último punto, bueno, el plan de desarrollo económico. Ahí me gustaría, yo les voy a hacer llegar por correo electrónico, vamos a estar trabajando en acciones del plan de desarrollo económico en los próximos meses. Ahí es muy importante que podamos participar y aportar, sobre todo en uno de los sectores estratégicos que estamos encarando, que tiene que ver con lo que es la economía del conocimiento, y por otro lado también lo que es la economía verde, esto de valorizar cuestiones referidas en algunos casos a residuos, pero también a fuentes de energía renovables. Ahí estaría bueno. Hay algunas pocas organizaciones que por ahí están vinculadas a estas actividades, con lo cual estaría bueno si podemos conseguir información o algunos proyectos o ideas que puedan sumarse a este plan, y obviamente todo lo que tenga que ver con economía del conocimiento. Acá hemos estado hablando, ahí hay cuestiones para conversar, patentes, cuestiones referidas a, que siempre Patricio lo menciona, patentes o propiedad intelectual, que por ahí hay que revisar y poner más en luz, para darle a este sector algunas garantías. Y bueno, seguramente los vamos a estar convocando y los quiero comprometer de algún modo a tratar de dar
algún insumo a este plan desde lo que es la parte de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y demás. Así que en breve les estaremos mandando esa información para poder aportar, no solamente en eso, sino también en la parte del eje de formación. Hay un tema ahí de formación en nuevas tecnologías, en las nuevas carreras que sabemos que van a aparecer, que todavía no tenemos bien en claro cómo van a ser, pero que sabemos que van a aparecer en reemplazo de otras en no muy lejos en el tiempo. Así que en ese sentido vamos a estar trabajando y esperando los aportes de este tipo. Después, el tema de, comisión de enlace de la legislatura, están trabajando en algunos proyectos que están ya en la legislatura y que viendo a ver cómo vincularnos. Y por último, nos queda confirmar el día y el horario de la próxima reunión, que yo lo tenía por acá y creo que ya lo perdí, pero es el agosto, tengo entendido que es el 19 de agosto. A ver, lo tenía acá y lo cerré. A ver. Es jueves 19 de agosto, así que sí. Bien. Era que... Ya, igualmente se los vamos a hacer, obviamente, se los vamos a recordar, pero no quería dejar de mencionarlo en la reunión. Bueno, como siempre, ahora que quiero abrir el Drive, no me lo abre. Es el tercer jueves de todos los meses, ¿no? Sí, así que... Sí, jueves 19 de agosto. Perfecto. Bueno, quedamos ya con todos los temas ya tocados, así que les agradezco mucho que se hayan conectado, agradecerles los aportes y bueno, seguimos trabajando para ir sacando adelante todos los proyectos. Así que un jueves saludo 26, para jueves 26, Juan Pablo. 26, jueves 26. Bueno, agradezco los aportes de Patricio al proyecto de divulgación. Es muy importante discutir. Muchas gracias. Bueno, para fortalecer lo de José, vos dijiste recién el tema de las nuevas tecnologías, toda la diversificación de carreras. Vos fíjate que de los 90 para acá hemos diversificado y multiplicado carreras, ¿sí? Que tenían en el fondo un objetivo de mejorar los ingresos de recursos a las universidades, pero cuando vos empezás a ver, lo que uno necesita es una buena formación básica. En agronomía necesitas una buena formación en química, en física, en biología, en matemática, en estadística. Lo demás viene por añadidura. Es decir, toda la tecnología va cambiando. Pero si yo no tengo una buena formación por ejemplo, en química o en física, difícilmente voy a poder formular un buen producto agroquímico, que es propiedad privada, es una molécula, o un desarrollo de una máquina como corresponde. Entonces, creo que ahí está el tema. Hoy vos ves a los chicos que te manejan el celular, viste, automáticamente, pero cuando les pedís que te hagan algún planteo en Excel y que yo no sé cuánto, no saben manejar un simple Excel. Entonces, o mandan las cosas o te cortan las palabras sin tener un sentido. Entonces, yo creo que ahí es la importancia y rescato, más allá de las diferencias, el tema de la importancia de la ciencia. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Buenas noches, nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches. Chau.